La reducción del riesgo de desastres es un enfoque sistemático para identificar, evaluar y minimizar los riesgos asociados a los desastres naturales o antropogénicos. En un archipiélago vulnerable donde los huracanes, sequías y otros fenómenos naturales son cada vez más intensos, la verdadera protección comienza con el conocimiento. En medio de la temporada ciclónica analizaremos cómo la educación es un fuerte canal para salvar vidas, cómo se está trabajando en Cuba para crear una cultura de prevención, qué papel juegan las escuelas y las familias en este proceso, qué aprendizajes nos ha dejado ser pioneros en gestión de riesgos. Para debatir al respecto, hoy nos acompañan dos expertos en el tema. Orestes Valdés, especialista en educación ambiental del Ministerio de Educación. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. También se encuentra junto a nosotros Aimé Betancourt, oficial de programa de UNICEF en Cuba. Muchas gracias por acompañarnos. Ellos nos compartirán estrategias y experiencias para construir comunidades más resilientes. Usted acompáñenos en estos 27 minutos de programa en Buen Cubano. Empezamos nuestro debate en Buen Cubano para hablar sobre la educación, sobre riesgos de desastres, y ya le doy nuevamente la bienvenida a nuestros invitados y enseguida le pregunto, ¿qué significa cuando hablamos sobre reducción del riesgo de desastres y cuáles son sus componentes claves? Sí, excelente. Todos conocemos que las fases de un posible huracán: informativa, alerta, alarma y recuperación. Pero cuando hablamos de reducción de riesgo de desastre, estamos hablando de un proceso integrador y más complejo. La reducción de riesgo de desastre está determinado porque los riesgos, peligros y vulnerabilidades, y que los peligros son de origen natural, sanitario y tecnológico. Ejemplo de algún peligro de origen natural: un huracán, un tornado, un sismo. Un peligro que puede originar un desastre tecnológico, lo que pasó en el 2012 en la central electronuclear allá en Japón. Y bueno, el ejemplo más representativo de un peligro de origen sanitario, el COVID-19. Ahora, en este sentido, usted no puede eliminar los peligros de origen natural, tecnológico y sanitario, pero usted sí puede reducir las vulnerabilidades, que pueden ser sociales, pueden ser estructurales. Si vamos al año 2010, el sismo que ocurrió en Haití, eso fue un 10 de enero del 2010, ¿qué pasó en Haití? Hubo un gran desastre, claro. En la escala Richter, el sismo alcanzó casi una magnitud de 9, pero sin estar comparando países, en los sismos que ocurrieron allá en Santiago de Chile y en toda la costa, no tuvieron el mismo impacto, porque allá se ha logrado trabajar en tecnología, en casas antisísmicas. Por lo tanto, no podemos quitar los peligros, eliminarlos, pero sí reducir las vulnerabilidades. Y aquí hay un componente muy importante, que es el componente de la educación. A veces la población ve un peligro de derrumbe y pasamos por debajo de ese lugar, y eso es lo que se llama la baja percepción de riesgo, que tiene un componente muy subjetivo a nivel individual, pero hay que ganar mucho en esa percepción de riesgo. Y esta pregunta muy interesante: el ciclo de reducción de desastres está determinado porque usted tiene que identificar los riesgos, los peligros, las vulnerabilidades. Usted tiene que identificar cuáles son los puntos de alerta temprana, corregir mediante un proceso educativo las posibilidades que tiene la población de involucrarse en estos temas. Por lo tanto,
reducción de riesgo de desastre es un proceso complejo, holístico, que se va de la fase que todos los cubanos en general dominamos sobre el posible ciclón, como yo decía, informativa, alerta, alarma y recuperación. Y entre los objetivos del marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030 de Naciones Unidas se encuentran entender el riesgo en todas sus dimensiones, fortalecer la gobernanza del riesgo, invertir en resiliencia y mejorar la preparación para una recuperación efectiva, entre otros temas que no pueden ser abordados de otra manera y que no sea a través de la educación precisamente. ¿Cómo se integra entonces la reducción de riesgos de desastres en el sistema educativo cubano para lograr todos esos objetivos que yo le mencionaba? Sí, nosotros hemos cambiado los programas y los libros de texto, que es lo que se denomina perfeccionamiento. Se han involucrado, se han insertado temas sobre la reducción de riesgo de desastre en asignaturas como biología, ciencias naturales, defensa civil, geografía, pero siempre me preguntan, el profesor Oreste Fardey, estos temas hay que ponerlos en el currículo, hay que agregarlo al currículo, al plan de estudio. Esa no es la única solución. Usted puede desarrollar proyectos alternativos, quizás después la colega Imé de UNICEF pudiera en otro momento referirse, pero lo que no se aborda en la clase, en el libro de texto, en los programas escolares, existen proyectos alternativos. Ya hicimos hace algunos años el proyecto Resiliencia y ahora estamos trabajando en algunas provincias el concepto de multirriesgo de desastre, alerta temprana y muy relacionado con el cambio climático. Y ahora me viene a la mente una escuela que para mí es una maravilla. Estoy hablando de la escuela Camilo Cienfuegos, que está entre Ubero y Ocujar del Turquino. Es una escuela pequeña con multigrado. Y allá hay un maestro, ya recordé el nombre, Lorenzo, el típico maestro rural de costa, que él trabaja en esa escuela. Sin embargo, como director zonal, él atiende 4 o 5 escuelas y es el protagonista específico de ese proyecto, donde se integra, que lo hemos visto, la enfermera, médico de la familia, el delegado del Poder Popular, los especialistas y los agentes que son de la comunidad. Profe, yo le propongo hacer una pausa a ambos en la conversación. Cuando volvamos, hablamos con usted, Aimé, sobre precisamente estos proyectos que se gestan entre ambas instituciones. Usted manténgase en nuestra sintonía, enseguida regresamos. Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con Visión 2020. Volvemos a nuestro debate en Buen Cubano hablando sobre educación y riesgo de desastres. Y estábamos hablando precisamente de esos proyectos y hablábamos entonces de UNICEF, cómo promueve el enfoque de escuelas seguras. ¿En qué consiste y cómo se implementa precisamente en nuestro país? Sí, mira, el marco de escuelas seguras es una herramienta global que apoya a los decisores políticos, a los planificadores de la educación a promover los derechos de la infancia. Ese es su punto de partida. Este marco tiene 3 objetivos fundamentales. Uno, garantizar la seguridad contra diferentes elementos y riesgos que pueden estar circundando la escuela, es decir, alrededor de la escuela, entiéndase violencia o entiéndase cualquier tipo de fenómeno natural que se pueda dar. Además, tiene un objetivo de garantizar la gestión educativa y la continuidad de la educativa ante cualquier evento. Y por último, garantizar las habilidades de los estudiantes en trabajar sobre la reducción de riesgo ante desastre. Este marco global está muy alineado a diferentes convenios internacionales. En primer lugar, la Convención sobre los Derechos del Niño, puesto que su objetivo fundamental es promover estos derechos. Está alineado a la educación para el desarrollo sostenible, está alineado al marco de Sendai, es decir, a los diferentes convenios internacionales que responden a esta seguridad, a esta continuidad escolar.
y se conforma por 3 pilares. Sus planes de acciones están estructurados en 3 pilares. 1, garantizar una infraestructura escolar segura, que pueda proteger a la escuela de todos estos elementos. Otra, una gestión educativa ante situaciones que puedan planificar, como los planes de reducción de riesgo, algo así. Y 3, bueno, pues la preparación, es decir, el programa educativo dedicado a fortalecer la resiliencia para enfrentar las situaciones de desastre. Ahora, en Cuba no estamos asociados exactamente a este marco global de escuelas seguras, pero sí estamos diseñando un modelo contextualizado a las escuelas rurales. El doctor Oreste hablaba de lo importante que estas escuelas estén preparadas también para enfrentar diferentes situaciones. Y este modelo va a estar dirigido a fortalecer las infraestructuras desde el punto de vista ecológico, es decir, que las escuelitas sepan autogestionarse ante las situaciones que estamos enfrentando, a su energía, a su seguridad alimentaria, a su acceso adecuado del agua y saneamiento. Es decir, y por supuesto a tener un programa educativo que permita a los niños participar y aportar a estos planes de reducción de riesgo y enfrentar las situaciones de desastre. Y precisamente ese es el enfoque resiliente que persigue el marco de Escuela Segura y que persigue también nuestro programa de desarrollo. Y precisamente sobre este enfoque, ¿podrían compartir algún ejemplo de buenas prácticas en Cuba? Correcto. Nosotros hace ya más de 2 ciclos de cooperación, es decir, UNICEF tiene un ciclo de cooperación con el gobierno de Cuba que data de 5 años, se firma cada 5 años con las diferentes instituciones. Hace más de 10 años estamos trabajando con el Ministerio de Educación en proyectos para fortalecer la resiliencia en las escuelas y hacia las comunidades. Estos proyectos, cuando se diseñan, se identifican aquellas comunidades conciliando con el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, con los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo, es decir, hay un conjunto de actores que intervienen en la selección de estas comunidades para allí enriquecer lo que ya decía el doctor Oreste, está conformado en los programas de estudio, enriquecer lo que rodea a esta escuela, es decir, es un programa que además de respetar ese currículo escolar, aporta todo lo que la comunidad vive en su contexto. Entonces es un proyecto que ya hemos desarrollado en varias provincias del país, en municipios identificados y en escuelas identificadas, donde hemos tenido excelentes resultados. De hecho, en el ciclo anterior, pues tuvimos la oportunidad de que niños de la provincia de Santo Espíritu, de Fomento y de Trinidad participaran en la plataforma regional de reducción de desastres que se celebró en Guayaquil en el 2014, si mal no me equivoco. Sí. Y además hemos tenido la oportunidad de participar en estas plataformas, es decir, exponiendo las buenas prácticas. Realmente es un proyecto que tiene su liderazgo a nivel regional y que ha servido para poder exportar un poco esas buenas prácticas en otros países. Esta experiencia, por supuesto, como dijo el doctor Oreste, estamos trabajando en el multirriesgo. Se han ido incorporando a través de la práctica los nuevos acontecimientos como COVID, que era algo que no estaba esperado y que resultó muy impactante en los niños, sobre todo en el apoyo psicoemocional. Hemos estado aportando elementos que no estaban experimentados por las nuevas circunstancias y se han ido desarrollando en estos proyectos exitosamente. Además que se han creado materiales, los niños participan, se involucra toda la comunidad, es decir, la escuela como centro cultural más importante de la comunidad, involucra a los gobiernos locales, involucra a la federación, a los padres, es decir, y todos participan en la solución a veces de problemas locales que se identifican a través de estos proyectos. Profe, lo veía sintiendo. No, hablando de comunidad, yo quería socializar de forma breve 2 buenas prácticas. Voy a la escuela Emilio Bárcenas Pierre, eso está en Tumba 7, Soledad de Mayarí. Ahí está el maestro Noel Trujillo, un excelente maestro que todos estos temas de reducción de riesgo de desastres, cambio climático, alerta temprana, protección del medio ambiente, se trabaja de forma integral en esta escuela. Una escuela de Multigro, tiene 60, 65 alumnos de matrícula, pero es una buena práctica. Y voy ahora a Granma.
voy a la escuela Hilario Hernández Torres, ahí está el maestro Yamil, que él, la clase de historia, de español, de ciencia, lo hace en la comunidad. Lleva a los estudiantes a la zona del sendero El Guafe, toda esa zona aborigen, y entonces en vez de dar esa clase en el marco de la escuela, él la da en el marco de la comunidad. Pero la licenciada Aimee hablaba de la cooperación. Ocurrió el sismo el 10 de noviembre de 2024. Y como parte de las escuelas seguras, lo más importante es reanudar el proceso docente educativo lo antes posible. Ahí UNICEF donó carpas, otros insumos, recursos para facilitar estos procesos. Y entonces estos son proyectos muy importantes que aportan a la escuela, a la comunidad y a la percepción de riesgo de desastre. Yo les propongo hacer una pausa en nuestra conversación. Usted recuerde que si quiere compartir su experiencia o proponer otros temas al debate, lo puede hacer a través de nuestro correo electrónico en buencubano@icrt.cu y también a través de nuestras redes sociales. Enseguida volvemos. Retomamos el debate en Buen Cubano y estábamos hablando de la integración de la escuela con la comunidad y precisamente sobre este tema, qué herramientas innovadoras usan para llegar a las comunidades más remotas y cómo enseñan a analizar las vulnerabilidades específicas de esos territorios. Bueno, mira, este proyecto es de la escuela y la comunidad, es decir, es un proceso espontáneo que surge como la escuela como centro cultural más importante de la comunidad. Existen las escuelas de educación familiar, donde se aprovechan estos espacios para tocar las temáticas que interesan desarrollar con las familias. Se identifican a través de los mapas multirriesgo, que son parte de las herramientas que los niños realizan con su participación, y es en la comunidad, es decir, no solo la escuela está enmarcada en la identificación de los peligros y las vulnerabilidades, sino también todo lo que les rodea. Entonces los mecanismos de coordinación desde la escuela, el gobierno local, los factores que influyen en toda la comunidad, pues es un mecanismo que sale automáticamente en el desarrollo del proyecto. ¿Y han evaluado maneras de integrar saberes tradicionales y ancestrales o, por ejemplo, de agricultores, pescadores en los programas educativos? ¿Cómo integran la sabiduría popular entonces en estos talleres sobre reducción de riesgo de desastre? Esto es algo muy importante. A veces el maestro piensa que todo es currículo, clase, asignatura. Y voy a Casilda. Casilda es un poblado pesquero, Trinidad, y ahí está un amigo mío, Conrado, pescador del barrio, de la comunidad. Y entonces él apoya el proyecto en la escuela primaria y en la escuela secundaria básica de Casilda. Y con esa sabiduría popular, esa práctica, este año va a haber buena pesca. El sargazo va a llegar en grandes cantidades. Hay que tener cuidado con la marea alta y entonces hay efectos sobre el cambio climático. Por lo tanto, esto es un valor agregado importante de utilizar. Ese saber popular, quizás no son los grandes científicos, los grandes doctores, másteres, pero sí tienen un acervo cultural de la localidad. Y también voy a Antonio Guitera, eso está por Sigua, Baconao, una escuela que pasamos mucho trabajo en llegar a ese lugar. Y entonces mediante la música, el arte, la dramatización típica de ahí, de Sigua, Baconao, estoy hablando la costa suroriental, se integran todos estos saberes. Y mediante la cultura, la danza, la música,
el proyecto Aprende. Y recuerdo que hay una canción famosa que hay que crear resiliencia, y ahí estaban los padres, las guitarras y toda la comunidad. Eso es un valor muy importante y agregado. Y la culinaria también. En Baracoa y Maicí tuvimos la oportunidad de ver cómo la misma comunidad, a partir de lo que oferta la naturaleza en esos lugares, como el chocolate, como el coco, pues crean sus propias recetas para enfrentar situaciones de desastre. Es decir, cómo ellos pueden acudir a la naturaleza también para alimentarse y sobrevivir ante estos eventos. Y en emergencias recientes, ¿qué lecciones les han aportado el trabajo con las familias? A ver, UNICEF tiene un programa, un vínculo entre el desarrollo y la respuesta a emergencias. Es decir, cuando ocurren emergencias, nosotros ya tenemos mapeados, vamos a decir, aquellos elementos críticos para dar continuidad a la gestión educativa. Y ahí es donde se involucran a las familias con, primero proveemos los espacios y la rehabilitación de las escuelas para que los niños vuelvan a la escuela y que las familias tengan la oportunidad también de recuperarse en los espacios que hayan sido afectados. Entonces, la familia en la educación está plenamente vinculada. Es decir, Cuba tiene la suerte de que las familias cubanas sí se involucran en la educación de los hijos y por lo tanto en cualquier circunstancia la familia está ahí. Lo vimos en COVID y lo hemos visto en cada uno de los eventos que han sucedido, cómo el aporte de las familias ayudan a la rehabilitación de las escuelas, pero también a la educación de los hijos. Y se puede decir, por ejemplo, que los cubanos tenemos una cultura ciclónica creada año tras año de experiencias. Existen ejemplos de aplicación de protocolos, por ejemplo, con sistemas de alerta temprana y evacuación. Sin embargo, quizás no así, no tenemos esa cultura con otros eventos meteorológicos. ¿Cómo la educación puede crear conciencia sobre los efectos que juega el cambio climático en nuestras vidas? Hay que trabajar mucho el tema de tsunami, que a veces pensamos que Cuba no va a sufrir un tsunami. Hay que trabajar el tema del sismo impredecible, pero también hay que trabajar el tema de la lluvia intensa, los deslizamientos de rocas, de tierra, y es verdad que hemos ganado en cultura ciclónica. En estas comunidades todo el mundo tiene la mochila con el carnet de identidad, con los medicamentos fundamentales, el que es asmático, el que es de la insulina, pero en lo que comentaba, hay que fortalecer mucho de otros multirriesgos. En ciclones hemos avanzado, pero en cuanto al sismo, un tsunami, una lluvia intensa, una penetración del mar, y en La Habana, donde vivimos todos los cubanos, o la capital de todos los cubanos, no siempre se desarrollan prácticas adecuadas. Y entonces hay una lluvia intensa, hay penetración del mar, y por falta de conciencia, educación ciudadana, los estudiantes a veces se están bañando en estos lugares. Por lo tanto, es un tema que está abierto, un tema que demanda retos y desafíos, y la cultura ciudadana para la prevención de los desastres es un valor muy importante desde el punto de vista de la educación. Podríamos estar hablando aquí horas sobre este tema, pero ya se nos acaba el tiempo para más debate. Sin embargo, creo que tendremos que hacer próximos programas también sobre este tema. Le agradezco a ambos por acompañarnos en este diálogo tan importante para la sociedad cubana. Recuerde que la reducción de riesgos de desastres es fundamental en un mundo donde el cambio climático es un hecho y los fenómenos extremos son más frecuentes e intensos. Su enfoque proactivo salva vidas, protege economías y asegura el desarrollo sostenible. Las personas informadas se convierten en comunidades organizadas y resilientes. Nosotros nos vemos la próxima semana para seguir debatiendo la vida cotidiana de este país en Buen Cubano.